Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Hoy un programa titulado Políticas Educativas y Perspectiva de Género, Avances y Desafíos hacia la Igualdad. Soy Miriam García Hernández, responsable del área de Igualdad y Equidad de Género de la Dirección General de Educación Normal, y es un gusto dirigirme a la comunidad normalista a nombre del maestro Raimundo Sánchez Zavala, director general de Educación Normal. El día de hoy, para profundizar en esta reflexión, tenemos el gusto de contar con la presencia de Brenda Carrillo Carduño. Agradecemos profundamente su presencia para hablar sobre un tema tan relevante y necesario como lo es la integración de la perspectiva de género en las políticas educativas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Miriam, muy buenas noches. Pues estoy muy bien, de maravilla, ya muy lista para hablar de estas temáticas que es tan importante que conozcan las y los docentes en formación. Comentarle a toda la comunidad normalista que nuestra invitada estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de México, la maestría de Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó una estancia de investigación posgradual en la Universidad de Fraba en Barcelona, España, cursó la clase de Filosofía Política en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, participante en el séptimo Congreso Internacional de Ciencias Políticas y Sociales, participó en el segundo Congreso sobre Comunicación y Biopolítica en la Universidad de Valencia, España, ha impartido conferencias en escuelas de todo el Estado de México y en el extranjero, ha realizado cursos sobre teoría política, estudios de género, políticas de igualdad, políticas educativas, transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, derechos humanos, sociología de la educación y sociología de la cultura en instituciones como el CIEG, la UNAM, la Asociación Civil Congenia, el Colegio de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad de Pompeu Fraba. Fue subdirectora de Políticas Públicas de Género de la Secretaría de la Mujer de México y coordinadora del proyecto de Atlas de Género del Estado de México. Actualmente es asesora, conferencista, forma parte del Consejo Estatal del Bienestar, antes convive, hoy con EVI. Y bueno, vamos a dar inicio a esta charla, si ustedes no tienen inconveniente, hablando un poco de la formación y la experiencia a la que yo me refiero al inicio de esta charla. Tu trayectoria académica y profesional son muy amplias, incluyendo los estudios que tú tienes en prestigiadas instituciones como las que ya mencioné. ¿Qué experiencias de tu formación consideras que han sido clave para el abordaje de las políticas en torno a la educación y la igualdad de género? Pues bueno, muchas gracias Miriam primero por esta entrevista, por esta invitación. Creo que han sido varias acepciones que es muy importante remarcar sobre pues lo que he tenido la oportunidad de conocer o aproximarme en cuanto a contenidos académicos. Y pues una de estas partes es muy importante sobre la sensibilización, sobre que estos contenidos no solamente los aprendamos porque somos servidoras y servidores públicos y porque nos toca o si no vamos a tener problemas, sino porque realmente es importante involucrarnos para realizar una labor docente de calidad o una labor en torno al ámbito educativo de calidad que cumpla sus objetivos y que además se apegue pues, a la norma, ¿no? También algo que he aprendido y que me parece muy importante es diferenciar, aprender a distinguir que no es lo mismo entender una política ciega al género, que eran estas políticas públicas que se elaboraban pues sin ninguna perspectiva de género y que durante muchísimas décadas pues así se emitían y así se aprobaban y algunas ni siquiera eran políticas públicas porque no había una participación de la sociedad civil y pues ejemplos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que antes se estructuraba la educación, que era de manera pues segregada. Quizás suena un poco extremo este término porque quizás nos alude a la segregación racial que, por ejemplo, se vivió en Estados Unidos durante mucho tiempo y pues ya veremos en los próximos años, pero pues bueno, por ejemplo, cuando a las niñas se les ponía a realizar talleres de costura, corte y confección, cocina, qué sé yo. A ver, que no es que estas actividades estén mal o que sean malas o anticuadas o lo que sea, más bien que cualquier persona las podría deber realizar y no solamente las mujeres. Eso es como un ejemplo de estrategia sin perspectiva de género. Ahora, hay otra excepción que son las políticas para mujeres.
Ahora, esto no significa que una política dirigida para mujeres ya tenga perspectiva de género, porque también podría ser una política que reproduzca estos estereotipos, como en su momento, pues no sé, estas estrategias como que otorgaban pues un salario con ciertas características de un cierto color a las mujeres por ser mujeres, ya sabemos más o menos de qué hablamos, tampoco quiero hacer una alusión explícita. Esas serían políticas para mujeres, ¿no? Que en su momento pues se implementaron. Y ahora tenemos una parte pues más consolidada, más abarcativa, que son las políticas con perspectiva de género, es decir, aquellas que sí incorporan un discurso de inclusión, no solamente de las mujeres por ser mujeres y porque son el ser más bello de la tierra, para nada, eso también es un estereotipo de género, sino porque las niñas, especialmente hablando del ámbito educativo, han padecido una serie de violencias pues realmente crueles y realmente extremas que tenemos que abordar y que tenemos que combatir desde nuestro ámbito de aplicación, que son las aulas. También como docentes no vamos a salvar el mundo, en ninguna profesión vamos a salvar el mundo, ¿no? Pero sí que podemos tomar aquello que tenemos y trabajarlo. Y ahorita vamos a elaborar más adelante con las siguientes preguntas. Muy bien. La comunidad normalista que esta tarde nos está escuchando y que hemos venido trabajando a lo largo de ya un año prácticamente acerca de qué es el género, la perspectiva de género, estas políticas públicas de las que tú hablas, y seguramente muchas y muchos de los estudiantes pudieran decir, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo lo voy a aplicar ya dentro del aula? Y que más adelante vamos a tener una charla con a una ya ahora docente en servicio, una egresada, en donde en días pasados me comenta, maestra, es que todo lo que estuvimos trabajando y revisando, ahora en el aula encuentro muchas situaciones que yo quisiera revisar todos los materiales que en su momento no revisé para poder aplicar dentro de ya un contexto real. Dentro de los aprendizajes que tú tienes, has tenido a nivel internacional, ¿qué experiencias has tenido o tienes respecto a ello en el contexto mexicano? ¿Qué tan diferente es este asunto? Quiero compartirte un poco que las escuelas normales el año pasado y este año están haciendo algunos intercambios en algunas universidades en Estados Unidos, lo cual es muy bueno y que sin duda lo que hoy tú puedas aportar será de gran interés para quienes estén dentro de estos intercambios. Ok, de entrada a mí me parece importante subrayar que hay que deshacernos un poquito de esta mirada en la que glorificábamos aquello que viene del extranjero porque es lo progresivo, lo avant-garde, aquello que hay que seguir, aquello que hay que replicar y que en México estamos, bueno, para llorar, porque no siempre es así, hay de todo y como podemos ver en las cuestiones geopolíticas que hoy en día están en boga, pues podemos ver incluso que hay ciertas visiones regresivas, conservadoras, que vemos en algunos países que de toda la vida decíamos, ay, wow, deberíamos de replicar sus políticas y sus estrategias. Y de pronto parece que hoy en día en México hasta parece que estamos más avanzados en estas cuestiones, pero bueno, sí entender que sí hay ciertas pautas que se han marcado en algunas naciones. Particularmente me gustaría hablar de las naciones escandinavas, por ejemplo, de Suecia, de Finlandia, de Noruega. Muchas veces se nos ha hablado del sistema educativo finlandés como lo máximo, ¿no? Aquel sistema al que aspirábamos a reproducir y replicar, pero pues también hay que ver qué condiciones tienen en Finlandia, que tienen una cierta mayor pues justicia social, una mayor recaudación de impuestos, etcétera, y que en México a veces tenemos que trabajar con lo que tenemos, y así como hay escuelas que en el Estado de México tienen pues una plataforma de derechos y de oportunidades bastante sólida, también hay otras que estructuralmente se ven muy vulneradas, porque a veces no tienen ni luz, no tienen pues un edificio digno y pues cómo vamos a replicar estrategias que funcionaron en Suecia o en Finlandia o en Noruega cuando a veces no contamos ni con los servicios más básicos o cuando las niñas y niños a quienes estamos atendiendo están viviendo las violencias más
espantosas que podamos imaginar y se los puedo decir porque, bueno, quizás yo no estoy propiamente frente a un grupo, pero sí he tenido la gran oportunidad, de verdad lo considero uno de los grandes aprendizajes que he tenido, de relacionarme con docentes frente a grupo de todo el Estado de México que te cuentan las problemáticas que viven y estas son a veces indignantes, tanto para los docentes como para los niños y las niñas. Viven violencias, por ejemplo, viven la presión de grupos de choque que los amenazan o papá o docentes que dicen, directivos, directoras, directores que dicen, yo quiero denunciar que mi alumnita está siendo abusada sexualmente por el padre, pero el padre forma parte de una célula del crimen organizado y pues yo no quiero aparecer desvivido después afuera ahí en el canal que está cerca de la escuela. Entonces, de verdad, las y los docentes padecen pues una desprotección y una indefensión institucional que habría que revisar. Igual eso no nos corresponde pues tanto a nosotros, sino como quienes estructuran esas grandes estrategias, pero creo que sí es importante tomarlo en cuenta. Otra parte que me ha resultado interesante y fundamental comprender es que la perspectiva de género y la perspectiva de los derechos humanos pues no deberíamos de verla como, ay, qué flojera, ahora nos quieren meter la ideología de género por todos lados y bueno, este tipo de ideas que se tienen de pronto, sino que lo veamos como una oportunidad para realizar un trabajo docente pues de calidad y en apego a la normatividad pues punto número uno, y el más sencillo, pues para que no nos metamos en problemas al no seguir la norma. Y punto número dos, porque de verdad esto eleva nuestra práctica docente a otro nivel, epistémico y a otro nivel de compromiso social con las comunidades, pues que es mucho más valioso. Yo siempre le digo a las maestras y maestros, a ver, ¿ustedes se acuerdan de, no sé, de un maestro o maestra de la primaria, la secundaria, la prepa, qué sé yo, que decían, esta persona, de verdad, mis respetos, la recuerdo con cariño, nos apoyaba, nos escuchaba, nos prestaba atención, comunicaba nuestros intereses, nos daba incluso material extra, qué sé yo. Hay incluso quienes dicen, hasta me prestó 10 pesos porque yo no tenía ni que comer, bueno, eso no es obligación de los maestros, pero a veces recordamos a esos docentes con mucho cariño y yo creo que todas tenemos uno o una docente que pensamos así, pero también tenemos un docente o una docente que recordamos de nuestros años de estudios que decimos, ay, esta persona, pues bueno, que le vaya bien donde esté, pero yo no la quiero volver a ver. Porque hizo esto y era insensible y nos insultaba y nos vulneraba y maltrataba y bueno. Entonces yo les digo, ¿ustedes cómo quieren ser recordados, no? Y habrá quien me diga, a mí no me importa, pero habrá quien diga, pues yo no quiero ser recordado como ese docente que era negligente, que cometió omisiones, que no le importaba dar cabida a lo que es la esencia del espíritu de la docencia y que se forjó pues en la educación normalista que tanta historia tienen en México y en el Estado de México. En el Estado de México tenemos de las escuelas normales más antiguas del país y déjenme comentarles que bueno, no sé si viene el caso, ya me estoy desviando, pero el normalismo fue una de las vías de entrada de las mujeres a la vida laboral en México. O sea, era una de las formas en que Ujú. las chicas se iban introduciendo poco a poco al mundo laboral, porque antes las mujeres pues no trabajaban, pero afortunadamente poco a poco había ciertos cambios ideológicos que decían, no, mi hija sí va a estudiar. Y entonces la docencia, el normalismo y el magisterio han sido una de las vías entradas más importantes para que las mujeres entren al mundo laboral y para el conseguir la igualdad de género. Y esto ni siquiera fue deliberado, porque fue en tiempos de Porfirio Díaz, pero poco a poquito, pues nos fue dando entrada a las mujeres. No sé si sabían eso, pero a mí siempre me ha parecido fascinante. Así es, totalmente de acuerdo. Y justamente algunas personas que conozco, mi madre, por ejemplo, estudió en la normal, en la centenaria, anteriormente en la normal para señoritas. Ahorita, Era prácticamente de la secundaria.
sin prepa, estudiarla, en este caso, normal elemental, y directamente a las aulas, ¿no? Entonces, y de ahí, si nos vamos años hacia atrás, pues representa una gran oportunidad para que muchas mujeres estén dentro de estos escenarios. Actualmente se habla mucho de políticas públicas, perspectiva de género, estos cambios que ha tenido nuestro país desde una presidenta de la República, la creación de una secretaría de las mujeres, y de ahí hacia abajo todos estos cambios, ajustes a las leyes, inclusive. Platícales un poco a la comunidad normalista respecto a México, qué cambios ha habido, qué avances tiene nuestro país en estos temas. Pues bueno, han sido muy paulatinos y han sido cuestión de picar piedra, porque pues antes no faltaban pues ciertos grupos de poder, ciertos grupos sociales que estaban en contra, pues justamente de que las chicas fueran a la normal y estudiaran, pero había otros que sí lo veían con buenos ojos, afortunadamente. También mi familia estudió en la Centenaria y Benemérita, entonces creo que justamente también tenemos mucho cariño por lo que implica el normalismo, pues particularmente en el Estado de México, y las oportunidades que dio a muchas mujeres de ser autosuficientes. Sin embargo, lo que primero creo que surgió no necesariamente y no deliberadamente desde la acepción de la perspectiva de género, porque insisto, fueron finales del siglo XIX, principios del siglo XX, poco a poquito fue poniendo sobre la mesa de discusión pública, a ver, ¿qué vamos a hacer con la estrategia educativa nacional y qué implicaciones va a tener esto pues en la manera en que ideológicamente las niñas y los niños van asimilando este proyecto de nación que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido cuestión de picar piedra, ha sido cuestión de enfrentarse muchas veces a un funcionariado. Yo no voy a hablar de uno en particular, puede ser aquí, puede ser en Zacatecas, puede ser en Coahuila, en Nuevo León, en donde ustedes quieran, que no veían de pronto con buenos ojos este tipo de perspectivas porque pues representaban un desafío al status quo, ¿no? Aquello que siempre nos ha funcionado, aquello que siempre nos ha resultado cómodo, pues ¿para qué cambiarlo, no? Así se pensaba. Y esto pues es en lógica lo que se denomina una falacia ad antiquitatem. Esto quiere decir pues bueno, si se ha hecho toda la vida, pues tiene que estar bien. Pues no, no necesariamente. Siempre hay pues cuestiones que son perfectibles, que son mejorables. Ahora no significa que lo antiguo sea malo y lo nuevo sea bueno, pero tampoco viceversa, sino que hay que tener como una cierta fineza para, para, para digerir epistémicamente qué es lo que estamos experimentando, ya sea en este momento o cómo ha sido este proceso de incorporación de la perspectiva de género. Yo me acuerdo cuando pues yo estaba pues relativamente chiquita, cuando entré a trabajar en gobierno, que tenía como 22 años, empezaba a implementarse pues la política educativa, ¿no? Que venía del gobierno federal, se trajo al gobierno estatal y pues justamente ahí es donde yo trabajaba en ese entonces, trabajábamos de hecho también, pues nos pusieron a picar piedra, ¿no? No, váyanse a todas las escuelas y vayan a hablar uno por uno con los docentes y a veces era aventarte un round porque te decían, no, esto no sirve, esto está mal, esto es desviado. Y ya, pues ahí estábamos en aquel entonces, en aquellos años, pues justo, emprendiendo nuestra lucha personal contra estas prácticas. Y tengo el gusto de decir que cada vez he sentido más docentes que, que conocen la terminología de los derechos humanos y de la perspectiva de género, que cuando hablas con ellos en las conferencias o en las capacitaciones, la enuncian, hablan de terminología pues técnica hasta cierto punto y dices, sí, sí está funcionando hasta cierto nivel, sí están asimilando no solamente de manera discursiva, sino también de manera práctica estos contenidos y cada vez
puedes observar más maestras, directoras, directores, maestros que dicen, a ver, a mi niña la están abusando sexualmente en su casa. Yo no voy a decir, ay, pues es que así son las familias. Yo realmente me preocupo, voy a ponerlo en mi bitácora, voy a generar un acta de hechos, voy a reportarlo a las autoridades concernientes y de verdad, qué gusto ver que cada vez se va observando cada vez este fenómeno. Yo no voy a decir que es la totalidad, porque sabemos que sigue habiendo muchas resistencias, pero sí me ha tocado ver en mi pequeña trayectoria, porque pues tengo poquitos años de servicio, sí me ha tocado ver un cambio, o sea, afortunadamente, insisto, no radical, pero sí me ha tocado ver una transición ideológica, desde la resistencia más pura hasta una paulatina apropiación e incorporación de esta terminología en la práctica docente. Totalmente de acuerdo. Y mira, justamente quiero comentarte que en días pasados, en meses pasados, cuando hemos ido caminando en las escuelas normales públicas del Estado de México con algunas capacitaciones, conferencias, charlas y demás, vamos a alguna escuela, van los conferencistas y demás, y de repente surgen algunas situaciones, acoso, hostigamiento, algunas situaciones que se van dando. Y pareciera que el comentario se ha dado en qué están haciendo desde el área de género, ¿no? Si lejos de ayudar, están brotando este tipo de problemáticas. Y justamente de eso se trata, como lo estamos diciendo ahora, el hecho de que la gente esté enterada, sepa dónde está el problema, dónde denunciar, hablar con la misma terminología, es que estamos avanzando. Yo recuerdo, y tú lo refieres bien, hace algunos años, yo creo que 10 más o menos, cuando estábamos en un espacio que era la unidad de género de la Secretaría de Educación, efectivamente íbamos a las escuelas, ustedes como conferencistas, y hablar prácticamente uno por uno sobre estas problemáticas y descubrir inclusive algunas otras que se iban dando. No sé si recuerdas esto de la ballena azul, y demás. Cuando entrábamos a algunas escuelas, se detectaba esto, se hacía como todo este acompañamiento. Prácticamente se quedaba resuelto el asunto y pasaban los días y ya venía otro problema. Entonces, esto es algo que va evolucionando de acuerdo a la generación con la que nos estemos desarrollando. Y también quiero hablar un poco, comentar a la audiencia respecto a las maestrías que se están dando en la universidad, en otros espacios, no solamente en el extranjero o en otros estados, sino ya el Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene especialización en género, ya es como un poco más accesible el poder tener como pues este acercamiento a este tipo de contenidos. Hablando un poco, Brenda, de lo que era antes el Convive, que ahora cambia de nombre y que tú elaboras en este espacio y que yo reconozco la labor que hacen en esta institución desde diferentes escenarios. En este espacio, ¿cuáles han sido las herramientas o las estrategias que has implementado para afianzar la igualdad de género y los derechos humanos dentro del ámbito educativo? Ok, pues ha sido pues una labor compleja. Creo que en primer lugar, cuando hablamos de políticas públicas o en este caso de políticas educativas, pues muchas veces las y los docentes frente a grupo, incluso nosotros que trabajamos en el sector central, a veces pensamos que este tema concierne solamente pues a personas que se encuentran en un cierto nivel jerárquico, el secretario de Educación, pues la Secretaría de Educación Pública Federal, etcétera, ¿no? Como que ahí es donde se toman las decisiones. Y pues muchas veces sí, pero yo creo que también es muy importante reconocer que desde nuestra trinchera, desde donde tenemos un margen de actuación, sí podemos pues poner lo que pues comúnmente o burdamente llaman el granito de arena, pero sí podemos incidir. Hay dos nociones en sociología que se denominan, una es estructura y otra es agencia. La estructuralidad nos habla de las condiciones
institucionales de cómo está organizado un cierto corpus institucional y cómo funciona y las prácticas que llevan a cabo, incluso las posturas políticas de las que emanan esas prácticas. Y a veces pues desde acá nos sentimos un poco a la merced, ¿no? De a ver qué se le ocurre al señor secretario, ¿no? Sin embargo, esta es la estructura, ¿no? Pero también como individuos detentamos una agencia, y no me refiero a una agencia como una empresa o algo así, me refiero a la capacidad de acción que tenemos como agentes individuales más allá o ya sea insertos en esta estructura. A ver, quizás yo estoy en una escuela en la que se dan prácticas sexistas tremendas y los docentes acosan sexualmente a las niñas, ¿no? ¿Y yo qué voy a hacer como maestra que tiene 3 años de servicio, que acaba de llegar, que si digo algo, pues me van a poner hasta disposición, ¿no? No sé, me imagino. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué agencia dispongo y cómo puedo conocerla? Primero, tenemos que conocer la normatividad. Esto es sumamente importante. Saber en qué terreno nos estamos moviendo. Por ejemplo, yo siempre en las capacitaciones les digo, y tampoco quiero que suene tan trágico, pero trabajar con infancias o con personas menores de edad, de pronto es como caminar por un campo minado. Y les decía, yo no sé si recuerden que, por ejemplo, en la guerra de Vietnam o en la guerra de los Balcanes, etcétera, la gente escondía pues minas antipersonales en la tierra y pues tú puedes ir caminando y ¡pum! Te explotaba, ¿no? Y a veces yo siento que para muchos docentes así se siente trabajar en una escuela y trabajar con infancias porque nunca sabes, o sea, tú te levantas en el día con el mejor ánimo, llegas a tu escuela y ¡pum! Que un niño le clavó el lápiz en el ojo a otro, ay no, ¿y ahora qué hago, no? O te enteras de que unos niños abusaron sexualmente de otro niño en el baño y dices, ¿y ahora qué hago? Yo venía a dar mi clase, yo traía mi planeación, esto ni siquiera debería de tocarme a mí. Bueno, pues de acuerdo con la normatividad, sí nos toca. Entonces, creo que de las herramientas más importantes que han emanado pues de la concientización sobre la igualdad de género, pues han sido los protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Conocerlos es fundamental, pero no solamente los protocolos, hay que saber que estos protocolos se acompañan y se homologan de otro tipo de normatividad, ya sea internacional, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño o la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, de normatividad federal o normatividad nacional, que tenemos como la Ley General de Educación o la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y obviamente estos protocolos van homologados a normatividad estatal, como la Ley de Educación del Estado de México o la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y del Estado de México. Todo esto que parece como un mundo normativo, luego decimos, yo no soy abogado, yo no estudié para ser abogado, pues sí que tenemos que empaparnos un poquito, un mucho de lo que son las leyes. Porque cuando pasan algunas de estas cosas, cuando nos explota una mina y no sabemos qué hacer, ¿en dónde están esas pautas de actuación? En los protocolos. ¿Qué pasa si una niña de mis alumnitas se me acerca y me dice, mi abuelo está abusando sexualmente de mí? Entro en shock y me pongo a llorar con ella y le digo, pues vamos a comprarnos un helado. No, no es tan sencillo. No podemos apelar pues a decisiones personales, tenemos que guiarnos por estas pautas de actuación que nos brindan los protocolos. Es importante que conozcamos también el artículo 73 de la Ley General de Educación. ¿Qué nos dice este artículo? Que en el ámbito de nuestras funciones, si tenemos conocimiento de que se están vulnerando los derechos de alguna niña o niño o adolescente, tenemos el deber de reportarlo a las autoridades correspondientes. Y muchas veces esto se entiende muy mal, porque dicen los maestros, pues quieren que yo vaya al MP y casi, casi que pues que acuda a la fiscalía y que denuncie y que lleve al niño a que le hagan las pruebas de peritaje. No necesariamente.
Hay que conocer nuestros límites de actuación, hasta dónde llegas, hasta dónde llega tu responsabilidad. Y tu responsabilidad no es esa. ¿Cuál es? Asentar en tus bitácoras, generar actas de hechos en caso de que sea necesario, y esta información hacerla de conocimiento, punto número uno, de la estructura, de Conevi, que antes éramos Convive, recordemos que ahora somos Conevi, y también buscar de ahí la canalización a la instancia correspondiente, que puede ser, en este caso, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños o Adolescentes, o puede ser incluso a la Fiscalía General de Justicia, cuando ya se le está cometiendo un delito a alguno de nuestros alumnos o alumnas. Si nos enteramos que el abuelo está golpeando terriblemente o el papá está golpeando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a espiar al señor y a seguirlo en nuestro coche? No, no se trata de eso. Hay que conocer nuestros límites de actuación porque por exceso también podemos meternos en problemas. Somos servidoras y servidores públicos. ¿Qué implica esto? Que podríamos incurrir en vulneraciones a los derechos humanos. Ah, pero entonces los servidores y servidoras públicos no tenemos derechos humanos. Por supuesto que sí, los tenemos porque son para todos los seres humanos y somos seres humanos. Si no eres un alienígena o un reptiliano, eres un ser humano, tienes derechos humanos y hay que conocerlos. Entonces, sí, como servidores públicos también tenemos derechos humanos, pero tenemos responsabilidades muy particulares que están presentes en estas leyes. Por eso les invito a conocer la Ley General de Educación y la del Estado de México, las leyes de derecho, tanto la general como la del Estado, para que sepamos dónde estamos parados y cómo nos podemos mover en ese terreno que parece tan peligroso y minado. Y pues bueno, eso sería sobre esta pregunta. Qué bueno que haces el comentario respecto a los protocolos, porque los estudiantes normalistas, los docentes en formación, desde el momento en que ponen un pie en una escuela preescolar, primaria o secundaria, aunque estén practicando, prácticamente son los docentes que tienen la responsabilidad del grupo, del estudiantado, cualquier cosa que suceda en este momento va dentro de la responsabilidad que cada uno de los estudiantes tiene y es importante conocer acerca de este protocolo que está en la página el CONEVI, lo pueden descargar, lo pueden conocer, lo pueden ir explorando porque lo van a necesitar ya dentro de la práctica. Dentro de las escuelas normales, quiero adelantarles un poco que ya está, yo creo que no más de un mes, un poco menos, estará listo el protocolo de las escuelas normales públicas del Estado de México. Este protocolo es un documento muy amigable, sencillo, no es un código penal, tiene cosas muy básicas, conocer las leyes, esta normatividad nacional, internacional, lo que es el género, la perspectiva de género, violencia, tipos de violencia, qué hacer, a qué instituciones acudir cuando se dé algún tipo de situación. Últimamente se han generado muchos temas de acoso, hostigamiento, de bullying dentro de las escuelas, lo cual no es agradable, pero este protocolo dará la pauta para poder conocer un poco más. Como servidoras y servidores públicos, siempre he insistido que es nuestra obligación conocer elementos básicos desde nuestras disposiciones reglamentarias, conocer la ley, porque en ausencia de cualquier protocolo está la ley. O sea, no necesariamente tendría que haber un protocolo. O sea, si tú conoces la ley, le das una lectura a tus derechos, a tus obligaciones en el documento de los servidores públicos, bueno, pues sabrán qué hacer. Hablando un poco de perspectiva de género, cómo planear acerca con perspectiva de género, quiero iniciar esta parte y que tú nos puedas comentar también tu punto de vista. El tema de género pareciera que es un tema de Miriam, un tema de Brenda, el color naranja el día 25, hay que vestirnos de naranja y colocarnos el moñito, y es una responsabilidad nada más de quienes estamos en este asunto. Y no es así. Es un asunto que es de todas y todos, hablando desde una Dirección Federal de Educación Normal, cuántos docentes hombres y mujeres tienen, qué plazas tienen cada uno de ellos, quién tiene acceso a poderse promover
En el caso de las escuelas normales, cuántos directores, cuántas directoras, cuántos subdirectores, qué plazas tienen, qué funciones tienen, cómo está el sueldo en cada uno de ellos. Desde estas licencias de maternidad o de paternidad que ahora se habla y que antes no existía, desde estos permisos cuando estamos en nuestro periodo y que de repente, ay, Brenda, estás en tus días, ay, maestra Miriam, estás en tus días y ahora resulta que tenemos este derecho para poder acudir al médico y poder atendernos. Así hemos ido avanzando poco a poco. ¿Cómo tendría que ser esta transversalización de la perspectiva de género dentro de una planeación de una escuela, por ejemplo, Brenda, o de los alumnos que están en formación desde su planeación para dar su clase? ¿Cómo tendría que ser este proceso? ¿Qué desafíos implicaría esto? Pues muchísimos desafíos de entrada y pues quienes apenas están estudiando la normal, pues van a tener que enfrentarse a situaciones complicadas, así como en muchas otras carreras, ¿no? Siempre remarco mucho en este tema de conocer la normatividad y a veces me dicen, ay, ahora quieren que seamos todólogos, ¿no? O sea, abogados, médicos, que si un niño se nos cae le tengamos que poner dar su ibuprofeno, su paracetamol, que si se nos cae, que si tiene diabetes le tengamos que poner su insulina. No. Hay límites, insisto, no somos médicos, tampoco nos corresponde. Ahora, este, qué otro tipo de asuntos podemos abordar desde esta perspectiva? Eh, es importante no solo tomar en cuenta el currículum explícito, sino también prestar atención al denominado currículum oculto. Se ha escrito mucho sobre currículum, ¿no? Sobre currículum explícito, currículum oculto. Y muchas veces de lo que parece que tenemos que dar cuenta es de este currículum explícito, ¿no? Nuestras planeaciones, que pongamos temas de género en nuestros programas, que nos apeguemos pues a los libros de texto, a la nueva escuela mexicana, y pues está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando en este currículum oculto se siguen avalando prácticas que van en detrimento pues del goce de los derechos pues de ciertas minorías, de las niñas, de personas indígenas, de personas migrantes, de personas afrodescendientes? ¿Qué pasa si nosotros planeamos nuestra clase increíble, súper apegada a la nueva escuela mexicana, pero resulta que en mi clase tengo un niño o niña que se nombra, que se enuncia explícitamente LGBT y todo el mundo le hace bullying y tú dices, ay, pues así son los niños, yo no tengo que meterme? Ahí estamos viendo una discrepancia, ¿no? Entre nuestro discurso y lo que realmente se está aplicando. Hay una noción también sociológica que nos plantea una autora, una socióloga que se llama Raewyn Connell, que ella nos plantea dos nociones, la de orden de género y la de regímenes de género. ¿Qué quiere decir esto? El orden de género implica la forma en la que en un determinado espacio social la gente o una sociedad dice así deben ser los hombres, así deben ser las mujeres y ya, ¿no? Bueno, de manera muy, muy, muy concreta, obviamente es mucho más complejo. Y los regímenes de género son la forma en la que este orden de género es trasladado específicamente a una institución. Y esto lo podemos llevar perfectamente al ámbito educativo, porque en cada escuela, y de verdad puede haber una escuela aquí en la esquina y en la otra ver otra primaria y dices, ah, pues deben ser bien parecidas. Y a veces no, son completamente distintas. Y tienes niñas y niños de orígenes sociales completamente distintos. Entonces, la forma en la que esos regímenes de género o las expectativas que se tienen sobre cómo deben ser las niñas y los niños en una escuela pueden cambiar mucho. Pero ojo, que no solamente afectan a las niñas y a los niños, también implican muchas veces en violencias que padecen las maestras y los maestros o incluso los directivos. Nunca falta, por ejemplo, el maestro de preescolar al que le dicen, ay, pues este seguro debe ser gay o porque entró a estudiar la licenciatura en educación preescolar.
o seguro va a violar a los niños. También son prejuicios que emanan de estos, o sea, de este régimen de género que se ha apropiado de prácticas del orden de género. O cuando dicen, no sé, por ejemplo, en ciertas preparatorias, pues es que las maestras que enseñen cosas como, no sé, español, literatura, etcétera, porque quien va a enseñar cálculo tiene que ser el maestro, ¿no? Porque además ellos controlan mejor al grupo. Hasta los maestros les afectan este tipo de situaciones y a veces ni nos damos cuenta. No saben que también hay una cantidad de maestras que nos dicen, es que yo vivo acoso sexual por parte de algún compañero o de algún directivo. ¿Ahí qué hago? ¿Ahí me aplican los protocolos? No realmente. Estos protocolos se aplican para niñas, niños y adolescentes. Pero, por eso, como decíamos hace un rato, ¿no? Como decías tú, como decía yo hace un rato, pues hay que conocer qué normatividad nos toca. Por ejemplo, la ley para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, conocer de qué elementos disponemos. El reglamento de condiciones generales del trabajo de servidores públicos de la educación, saber cuáles son nuestras prerrogativas. Y pues eso es lo concerniente a esta pregunta. Muy bien. Sin duda esta charla da para seguir avanzando respecto a ello. Es muy interesante lo que hoy estamos abordando. Vamos a ir cerrando esta charla. Quiero pedirte, Brenda, que pudieras dar un mensaje a las y los docentes en formación, a los maestros y maestras que esta tarde se conectan y que están trabajando en este ámbito educativo, cómo podrían fomentar la igualdad y la equidad de género, promover, erradicar estas desigualdades de género, por supuesto, el no vulnerar los derechos humanos. Pues de entrada, que se informen. No todo lo que nos enseñan en clases va a ser netamente aplicable allá afuera a la jungla de la vida real. La verdad es que conociendo las problemáticas a las que se enfrentan los docentes, lo que nos cuentan, es muy, muy, muy complejo. Conozcan desde varios ámbitos, desde varias trincheras, aquello que a ustedes les puede servir, desde sus derechos sindicales, también es importante que los conozcan. Yo me acuerdo cuando llegué a la secretaría y empezaron, me acuerdo que tú y otra compañera con la que te llevas muy bien a hablar de días económicos y yo así de, ¿Qué ¿qué es es eso? eso? Permiso, licencia sin goce de sueldo para estudiar. Y yo, "Ah, ¿podemos hacer eso?" Entonces, desde conocer eso, nos va a fortalecer, va a hacer como que tengamos unas raíces mucho más sólidas en el ámbito en el que nos vamos a mover, que es el ámbito educativo, que conozcamos la normatividad, que conozcamos los protocolos, que busquemos que nos acerquemos a que nos instruyan sobre cómo llevamos a llevar a cabo nuestra bitácora, qué sí podemos, cómo sí podemos interactuar con una niña o con un niño y cómo de plano no podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si una niña o un niño nos dice, es que mi padrastro abusó sexualmente de mí y me dejó unas marcas en el cuello. A ver, déjame revisarte y déjame tomarle una foto para que esté evidencia. No, no podemos hacer eso. Conozcan sus límites para que no podamos meternos en problemas ni por exceso ni por defecto. Yo entiendo, de verdad les entiendo. No es por asustar a los estudiantes, no sé si lo estoy haciendo, pero ármense todo lo que puedan, de verdad, conozcan todo lo que puedan, conozcan lo que es la Contraloría, conozcan sistemas, por ejemplo, como los que tenemos en Conevi, conozcan el CIACE, conozcan el CASEM, que el CASEM es el Centro de Atención a la Convivencia Escolar Mexiquense, que de pronto ustedes dicen, a ver, yo soy maestra en un kinder, ¿no? Y hay un intendente que está tocando a los niños y parece que a mi directivo no le importa porque se lleva increíble con el intendente. Y yo estoy observando esto y si esta cosa explota, pues me va a explotar a mí y aparte está dañando a mis niñas y a mis niños, ¿no? ¿Yo qué hago? Me siento indefensa porque aparte hasta parece que le caigo mal al director, ¿no? ¿Qué hago en esos casos? ¿Sabían que pueden hacer reportes anónimos a través de este sistema? El número es el 800-01-64667 y si dicen yo no quiero, pues también pueden hacerlo a través del SAM, que es el Sistema de Atención Mexiquense. Es que
el papá que está dándole golpizas a su hijo es un militar con tenis, si saben a lo que me refiero. Y yo no me quiero meter en problemas, pues pueden hacerlo de manera anónima para que a ustedes tampoco se les acuse de ser negligentes o de no velar por los derechos de las niñas y los niños. Insisto, conozcan estas herramientas. Esto es muy, muy importante porque es la forma en la que podemos combatir esa indefensión institucional que muchos docentes ya con muchos años de experiencia nos refieren cada vez que se acercan a nosotros. Pueden pedirnos pláticas, pueden pedir pláticas a muchas otras instituciones. Tengo entendido que pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México también ofrece muchas pláticas. Por ejemplo, en la comisión tienen un curso no, en la CODE, en la CNDH tienen un curso que es sobre acoso escolar y pueden abordar la convivencia escolar y les aprenden muchísimo. Yo lo tomé hace poquito. Hay cursos en la CODEM también, hay cursos en la Secretaría de las Mujeres, hay cursos, ustedes no sé si también tienen conferencias y cursos, Sí. entonces recursos, cursos, no nos faltan, o sea, sí los tenemos, pero hay que saber buscarlos y aprovecharlos. Si de plano dicen, pues yo voy a buscar por otro lado, también hay un montón de asociaciones civiles a las que se pueden acercar. Pueden buscar incluso en internet, videos en YouTube, no sé, nunca dejen de formarse y de aprender porque de verdad es sumamente importante. Ya saben que el mundo avanza de manera súper vertiginosa y, por ejemplo, hoy en día tenemos las inteligencias artificiales que particularmente a mí me gustan mucho. Se las recomiendo, pero hay que saber usarlas porque si no, hasta la inteligencia artificial les puede dar una mala información. Em, Fortalezcanse mucho, también fomentar la corresponsabilidad con las mamás y papás. Ese es otro de los talones de Aquiles que tienen como docentes o que van a tener, sorry, es que a veces los papás no te hacen caso. ¿Conocen ustedes el artículo 129 de la Ley General de Educación? Ese es el artículo en el que se habla de las responsabilidades de madres, padres y tutores, porque ellos dicen, ay, pues a mi hijo yo lo mando a la escuela y hay que lo eduquen. Pues no. Aquí tienes tú también que tener cierta corresponsabilidad con lo que hace la y el docente, como mamá o papá. Entonces, fortalezcanse de esa manera y pues son algunos de los consejos que puedo darles. Excelente, ojalá que tomen nota quienes nos están escuchando. Sin duda es de gran relevancia lo que tú mencionas. Ahí están los teléfonos, ahí están las instituciones donde ustedes pueden acudir de manera anónima o con nombre y apellido, lo pueden hacer también. Y bueno, Brenda, agradecerte tu tiempo, tu disposición por compartirnos tus experiencias. Ha sido un honor, un gusto contar contigo en este espacio. Espero que no sea la última vez. Sé que esta charla será de gran utilidad para toda nuestra comunidad normalista. A nombre de nuestro titular, el maestro Raimundo Sánchez Zavala, te agradezco infinitamente tu presencia y aportación. Por supuesto, a la comunidad normalista, su apoyo y acompañamiento. Compartan esta charla, comenten, pueden contactar a Brenda en los comentarios, dejen sus comentarios para poder hacer pues un poco más fuerte esta temática de lo que hoy estamos hablando. Y bueno, si alguna escuela normal le atrae, le interesa de lo que hoy estuvimos charlando, acérquense conmigo. Vamos a ver qué podemos generar de manera presencial con Brenda y será un gusto caminar contigo en alguna de las escuelas normales públicas del Estado de México. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.